Bienvenidos. Esto es Nosotros Decimos, Elecciones 2021. Soy su servidor Jonás. Como siempre, gracias. Gracias por acompañarnos en nuestra sintonía. Sé que puede ser un poquito noche, pero los temas son importantísimos. Les agradezco, como siempre, el favor de su sintonía y vamos a revisar varios tópicos que son interesantes para usted, para mí, para todos. Estamos transmitiendo a través de Canal 10 Quiero TV y quiero saludar a quienes me acompañan esta noche a través de nuestro canal, Canal 10. Voy a empezar de izquierda a derecha y ya nuestras cámaras nos acompañarán. Doctor Javier Hurtado González, bienvenido. Colegio de Jalisco, el Colegio de Jalisco. El Colegio de Jalisco. Muchas gracias. Gracias, Buenas noches. doctor. Gracias. Jay Korpolemsky, delegada del Comité Nacional de Morena, bienvenida otra vez, muchas gracias. Gracias a ti, Jonás. Un gusto estar siempre aquí. Gracias. Ricardo Rodríguez Jiménez es el dirigente de Movimiento Ciudadano en Jalisco. ¿Qué tal, Jonás? Doctor Yelko, mucho gusto verlos nuevamente como todas las semanas. Pues bien, los temas son varios y el tiempo siempre nos está empujando para terminarlo con rapidez y sobre todo para tener sus opiniones, sus puntos de vista. Déjenme comentarle a nuestros televidentes que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco emitió medidas cautelares. En Jalisco puede sonar un poco sorprendente porque habíamos tenido una serie de complicaciones con el inicio de las campañas, pero el Instituto Electoral le ordena al gobernador Enrique Alfaro que retire mensajes de sus redes sociales en los que promueve logros y obras de su gestión. La medida se aplica porque el partido Morena presentó una queja. Así es. La pregunta es si está sobrepasando a sus funciones el Instituto Electoral o si el gobernador más bien incumplió con las normas electorales. Evidentemente, doctor Javier Hurtado, si usted me permite, empezaré con Ricardo Rodríguez, con Jay Korpolemsky. Jay, ¿cuál es el punto de partida para Morena en este sentido? Bueno, yo creo que el gobernador definitivamente estaba cometiendo faltas muy importantes. Está prohibido en periodos electorales estar haciendo uso de programas sociales para promoverse. Y hay más de 20 ligas en su tuit personal que promovían todo lo que estaba haciendo. Así que sí, hay medidas cautelares pidiéndole al gobernador que deje de estar haciendo una tarea que no tendría que estar haciendo en periodo electoral. En esto van firmes y no hay, digamos, ningún punto de discusión. Bueno, yo creo que no tendría por qué haberlo. No, así es, y las leyes así se miren, yo diría que es muy chistoso cómo se mide de manera diferente lo que pasa en este país en materia electoral. Al gobernador le están dando medidas cautelares porque ha cumplido con su trabajo, porque ha ido a municipios a supervisar obras. Lo ha manifestado a través de las redes sociales sin pagar pautas, sin meter periódicos, sin invitar a los medios, sin hacer actos masivos en las giras que está haciendo a los municipios. Y le dice el Instituto Electoral: debes parar porque hay una queja de Morena. Lo que es extraño es que todas las mañanas los mexicanos nos tenemos que chutar a Andrés Manuel López Obrador, que todos los días habla de su visión de país, de cómo está en contra de los partidos políticos que no están con él, de cómo está en contra de las instituciones que no cumplen sus caprichos. Habla del proceso electoral de Guerrero. Todos los días está en campaña electoral en las mañaneras y ahí no pasa nada. Pero aquí el gobernador cumple con sus funciones básicas como gobernador. ¿Y qué sucede? Pues que le hacen este extrañamiento o esta medida cautelar de que no tiene que seguir realizándolo. No obstante que nosotros creemos que es un exceso que esto se haya dado, al final de cuentas es la autoridad electoral y se le tiene que hacer caso. Ahí no hay discusión. Sí creo que vale la pena señalar que esta es una medida de Morena a nivel nacional. Yo muchas veces lo he dicho aquí, Yelko viene de Morena, de la Ciudad de México, aquí a Jalisco a hacer actividades y esta es una prueba de ello. No sé si todos tienen el dato, pero esta es una queja que Morena presenta ante el Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. Es decir, pasaron muchos días de que esto sucedió porque Morena en Jalisco no actúa. En Jalisco yo supongo que lo veían normal, lo veían bien, no había una queja de por medio y no es hasta que en la Ciudad de México alguien decide meter este documento, el INE lo que dice es: ah, caray, a nosotros no nos toca, lo manda al Instituto Estatal Electoral y es aquí en donde la Comisión de Quejas saca estas medidas cautelares. Esto termina confirmando que este proceso electoral por parte de Morena lo están dirigiendo desde la Ciudad de México. Yo nada más quisiera hacer un comentario muy simple. Recordarte que hay una capital
de este país. Y esa capital está en la Ciudad de México. Sí, por eso nos mandan gente de Morena de la Ciudad de somos México. una república. No es que es la Ciudad de México, es ahí la capital de los poderes. Entonces, eso es algo que creo que vale la pena que se tenga claro. Y luego, es que aquí luego uno tiene que dudar de que las cosas sucedan. Y Pues tenemos aquí que sucedió hacerlas, al final de ¿no? cuentas. Y Pero tenemos que hacerlo. creo que lo que está chistoso es este tema de que todo lo hacen en la Ciudad de México. O más que chistoso, termina evidenciando que es Morena de la Ciudad de México quien está administrando el proceso electoral en Jalisco. Hablas como si porque no aquí supieras no les- cómo no les funcionan los funciona. partidos. Y dice Ciudad de México sin contemplar que somos un partido nacional, como se supone. Es Movimiento Ciudadano. nosotros Claro, somos- Movimiento Ciudadano no tiene presencia más que en Jalisco y hay un sí lo lunarcito somos. penoso en Nuevo León. Y por eso piensan la Ciudad de México. No, somos un partido nacional. Pero ahí les va. Pero tiene una explicación el por qué nos preocupa que Morena de la Ciudad de México mande Pues no, que estaba representantes chistoso. y tomen decisiones y demás. Es chistoso y nos preocupa a la vez. Tiene una explicación, miren. Chistoso. A Jalisco le llegaron 9,200 millones de pesos menos en el presupuesto de este año. ¿Qué hicieron los diputados de Morena de Jalisco? Nada. ¿Por qué no lo hacen? Porque en el pasado proceso electoral, al igual que ahorita, vinieron representantes de Morena de la Ciudad de México a poner candidatos. La pregunta es, cuando salen diputados de Morena, ¿a quién responden? ¿A los jaliscienses o a los representantes de Morena en la Ciudad de México? Eso es el tema que, siendo chistoso, nos termina preocupando. Perdón, Ricardo, discúlpame, pero otro el tema pasa pues por la ordenanza que le da el Instituto Electoral al gobernador para que retire algunos mensajes, algunos entiendo que son 20, de sus redes sociales. Y es correcto, ¿no? Nuestra discusión es esa. Digo, nuestra sí, discusión es... ya lo que hacen los diputados de No, Morena. tienen que nuestra ver, discusión como que es, se nuestra desvía. discusión es por qué no lo hacen en Jalisco, en donde es el proceso electoral, en donde hay un instituto electoral y todo es a través de la Ciudad de México, desconociendo las instituciones que en este caso tenemos en Jalisco, que es un instituto electoral estatal. Bueno, ok. A ver, Jetcol, un comentario sobre este tema. Pues nada más que creo que está medio despistado, anda medio perdido aquí el compañero, no ubica. Yo estoy de acuerdo que Jalisco es muy importante, pero el resto del país también existe y la capital, por supuesto. Yo de verdad que con el coraje que le tienes a los que venimos de la Ciudad de México, me atrevo a pensar que tú encabezabas esa campaña que hicieron de mata a un chilango, haz de ninguna manera. patria, mata a un No, no, chilango. bueno, Porque no parece lógica tu postura hacia los que venimos de Voy a otros terminar. lados, admiramos y reconocemos y Muchas queremos gracias, este pero voy a estado terminar y por eso diciendo- lo queremos salvar voy a de terminar Movimiento diciendo Ciudadano. lo lógico. Precisamente estos son los ejemplos de cuando nosotros hablamos que queremos defender Jalisco. ¿De qué? De lo que representa Morena y la Cuarta Transformación. Este es un ejemplo. Hacer actividades desde la Ciudad de México para incidir en el proceso electoral de Jalisco no es un tema que sea conveniente para Jalisco, como no lo es cuando toman decisiones en la Cámara de Diputados Federal y responden los diputados de Morena a todo, menos a los intereses de Jalisco. Yo creo que andas un poquito despistado, pero bueno, se entiende si eres de Movimiento ¿Me Ciudadano. permiten? Claro, por supuesto, me Doctor Javier encantaría. Hurtado, el Colegio de Jalisco. ¿Usted cómo ve esta situación? Sobre todo a partir de una acción que emprende el Instituto Electoral. Bueno, yendo a tu pregunta inicial, Jonás, yo creo que habrá que tener presente, bueno, estas restricciones que se fijan en la Constitución General de la República con relación a la propaganda político-electoral datan de la reforma de 2007. Ahora bien, en las elecciones anteriores a la de esta ocasión de 2021, había mayor rigurosidad y mayor observancia de esas restricciones, tanto por los gobernantes como por las autoridades electorales, en el sentido de que se respetaba más, es decir, era muy raro que algún gobernante violara esas consideraciones de que durante la campaña electoral no se hiciera ningún tipo de propaganda gubernamental, ni mucho menos promocionando programas sociales. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como lo dice Ricardo, bueno, efectivamente, nosotros vemos que el presidente de la República en las mañanas puede interpretarse que lo que él hace cae en eso. Y efectivamente el Instituto Nacional Electoral lo apercibió, digamos, ahí sí en un exceso, porque era una parte de tu pregunta, de que hasta podían apresarlo, aprenderlo. Eso a mí me pareció, la verdad, en verdad, estrambótico y ridículo. O sea, en ningún país del mundo, por favor,
a un jefe del Estado. ¿Quién puede aprender a un jefe del Estado, por favor? Eso me pareció una payasada, definitivamente, ¿no? Pero acá también estamos en otro caso. Aquí le dictan medidas cautelares para retirar una propaganda. Ahora bien, aquí lo que hay que decir es lo siguiente, Jonás. En primer término, en la Constitución, cuando se modificó y se incluyó en la Constitución estas restricciones a la propaganda electoral, se les olvidó algo muy importante, el Internet. Porque si nosotros consultamos la Constitución y vemos lo que se refiere a propaganda, exclusivamente habla de radio y televisión, pero no del Internet. Hay un enorme vacío en lo que tiene que ver con el Internet y las redes sociales. Ahora, tampoco podemos decir nosotros que las redes sociales y el Internet son privados y que no cuestan y que son... No, por favor, se invierten millones y millones de pesos en eso, por favor. Nosotros lo sabemos. El Internet es tan importante como la propaganda, el Internet es tan importante como la de la televisión. Claro. Entonces, ahí lo que existe es esa situación y creo que las medidas cautelares que se dictaron con relación al gobernador del Estado tienen que ver con lo que aparecía en Internet. Sí, exclusivamente. No en televisión ni en radio. Entonces, ese es un vacío que existe, pero me parece que entonces el Instituto Electoral del Estado hizo lo correcto, pues que en todo caso se impugne y a ver si se excedió en sus atribuciones o en sus facultades. Yo concluyo nada más diciendo lo siguiente. Por ejemplo, el artículo 41 habla de esta restricción de que no podrá transmitirse ningún tipo de propaganda en los periodos de campaña electoral y hasta que no concluya la jornada electoral. Y hace 3 excepciones: en materia educativa, en cuestiones de protección civil y desastres, ¿no? Y con fines informativos. Entonces, sin embargo, el 134 constitucional pone una restricción mucho más importante que a mí me parece que sí fue violada también en el caso de Jalisco. El 134 dice muy claramente que esa propaganda gubernamental nunca podrá contener imágenes, voces y símbolos que impliquen la promoción personalizada de un servidor público. Y que yo sepa, en la propaganda del gobernador, él aparecía en persona, lo cual es una violación flagrante al 134 constitucional. Bueno, ahí están las posturas. Gracias, doctor Javier Hurtado, Jacob Polemski, Ricardo Rodríguez. Y mira, no vale la pena decir, de verdad, esta es una elección de Estado. Está todo el gabinete del gobernador metido, todo el gabinete. ¿Qué les parece si al regreso de esta primera pausa hablamos de eso que ustedes están percibiendo? Yo vuelvo rápidamente. Esto es Nosotros Decimos, elecciones 2021. Gracias por acompañarnos. Jacob Polemski, Ricardo Rodríguez, del Partido Movimiento Ciudadano, el doctor Javier Hurtado, del Colegio de Jalisco. No tardamos. Estamos de regreso. Esto es Nosotros Decimos, elecciones 2021. Me acompañan Jacob Polemski, el doctor Javier Hurtado, Ricardo Rodríguez, que es el coordinador de Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco. Nos quedamos con un tema pendiente, pero déjenme plantearles un segundo punto. Esto no quiere decir que no podamos regresar, pero al momento de entrar en su segunda mitad las campañas políticas, porque ya se nos agotó un mes, estamos viendo cómo los señalamientos personales entre los candidatos están aumentando. Ayer, aquí en Canal 10, ayer domingo, pues tuvimos la oportunidad de citar a todos los aspirantes que quieren gobernar Guadalajara. El presidente municipal de Guadalajara tendrá que cederle su puesto a uno de 14 candidatos o candidatas. Y bueno, pues el doctor Carlos Lomelí, Pablo Lemos están aspirando a ocupar ese puesto. Se anuncia guerra sucia y la pregunta o el contexto en el que quiero cederles la palabra tiene que ver con que si el tema a partir de ahora en las campañas tiene que ver con señalamientos personales, no con proyectos. A ver, Ricardo. Mira, nosotros esperaríamos que no. Nosotros creemos que esta tiene una parte positiva esta campaña que estamos viviendo. Ha sido una campaña que prácticamente en estos primeros 30 días ha sido una campaña tranquila, con algunas excepciones en términos de lo que conocemos aquí en Jalisco de guerra sucia. Sí se han enfocado las campañas en alguna medida, quienes hemos hecho campañas, en alguna medida que los ciudadanos conozcan quiénes son nuestras candidatas y nuestros candidatos. Estamos nosotros ya metidos en el tema
de las propuestas en los distintos municipios, en los distintos distritos. Últimamente, de manera lamentable, hemos encontrado por parte de Morena señalamientos personales que caen en este concepto de la guerra sucia. Nosotros creemos que ese no tiene que ser la lógica de esta campaña electoral. Esperaríamos que lo que sucedió el día de ayer en este debate sea un tema aislado y que de verdad todas las candidatas y todos los candidatos, los partidos políticos, los equipos que estamos en torno a las campañas, tengamos la capacidad de hacer precisamente campañas propositivas, porque los ciudadanos siempre están hartos, y por eso no nos quieren a los partidos políticos, de que hay mucho lodo en las campañas electorales. Nosotros nos queremos ir en la vía de ser propositivos, de estar bien y de buenas, como dice Pablo Lemus, y que así saquemos el proceso electoral. Muy bien. Jacob, ¿usted qué opina sobre ese tema? Porque el doctor Carlos Lomelí y Pablo Lemus no se trataron con guante blanco. Bueno, yo creo que Lemus desvió la atención. Creo que en una forma mañosa y manipuladora. Porque lo que es una realidad es que nuestro candidato para la alcaldía de Guadalajara, Carlos Lomelí, nunca habló de la mamá de Lemus. Y Lemus mintió una vez más, para empezar. Dijo que la mamá tenía 80 años y tiene 75. Dijo que es una anciana con demencia senil, y luego sacaron un comunicado con ese tema. Yo los invito a que revisen la edad de la señora. Es del 13 de septiembre de 1945 y si mis cuentas no fallan, tiene 75 años. Pero además es lúcida. Yo creo que es una persona pensante y lúcida, puesto que escribe cada semana en El Informador. Si fuera pues una demente, no creo que la dejaran escribir. Pero que de eso, bueno, una, como dijo, demencia senil. Si tuviera demencia senil, creo que no escribiría. Pero ese no es el tema por el que él desvía el tema, sí. El tema importante es que ella agrede a una reportera en una forma impresionante. Y aquí voy a leer el tuit que pone ella. Le escribe: ¿qué tienes que sacar lo que escribo, pseudo periodista chayotera de Chairos, que le tiene miedo y pavor a mi hijo? ¿Te gustaría que te mandara a ti, a los policías y a su equipo de campaña? O sea, la está amenazando y está reconociendo que también le van a hacer lo que ya le han hecho a otros. De verdad es muy penoso lo que escribe. O sea, yo creo que todos tenemos libertad de decir y de hablar de diferentes cosas, pero lo que creo que nadie tiene derecho a casi amenazar a un reportero, ¿no? Y lo que hizo Lomelí simplemente fue solidarizarse con ella. Pues es su mamá. No, lo que hizo Lomelí, solidarizarse con una doctor reportera. Pero no, él no parecía que era su mamá, parecía que era su enemiga. A mí un hijo mío me sale a decir que soy una anciana senil, con demencia senil, y escribe para salvar su pellejo. Yo creo que no solo lo voy a borrar de la herencia, lo voy a desconocer, pero dices, no puede un hijo o un candidato por intereses personales llevarse hasta entre las patas a la mamá. Y mira, yo no justifico lo que hizo la mamá, pero lo que hizo el hijo está peor. Pero el tema era de otro tipo y lo desvió mañosamente una vez más hombre, ¿cómo se llama? Lemus. Mire, Pablo Lemus Navarro. De verdad es que qué espanto. Es decir, es un tema de la mamá, pero, y aprovecho Yelcol para darle una repasada a la mamá por esta circunstancia. A ver, esta es una campaña electoral. Nada más leí lo que escribió. Esta es una campaña electoral en la que están participando candidatos. Hay equipos de campaña, hay en torno a nuestros propios equipos de trabajo de gente que quiere participar y hace cosas. Y aquí sí hay un tema que no está bien y hay un reconocimiento de eso, pero yo no sé si tiene 75 o tiene 80 años, pero la señora tiene un problema que pasa por lo psicológico, por lo psiquiátrico, no sé exactamente cuál es la definición, y desde ese punto de vista vale la pena aclarar, porque nosotros creemos que se tienen que dejar ahí. Pero ya meterse en una campaña electoral con este asunto, creemos nosotros que no es un tema correcto, por eso hubo un reconocimiento de que estuvo mal, hubo una descripción de cuál es la circunstancia de la señora y por qué actuó así, y lo dejamos nosotros de lado. Creemos que no se vale
querer hacer o sacar raja política de un tema de esta naturaleza. Y es lamentable lo que hizo Carlos Lomelí y lo que haces tú ahorita. No, perdóname, pero yo solamente estoy diciendo, para Lemus, que es un mentiroso una vez más y que es capaz de mentir hasta de la fecha de nacimiento de la mamá y aumentarle la edad para salvarse él de las cosas que hacen y de los abusos de sus policías, de sus guaruras, que hay violencia constantemente en sus materiales. Y yo en el caso de la señora digo, fíjate, es al contrario, estoy diciendo que creo que es una señora completamente lúcida, por eso escribe cada semana en un periódico y porque no escribe como que no sea lúcida. Sí, a lo mejor ideológicamente tiene sus desviaciones, pero no creo que sean psicológicas. Ahora, si ustedes dicen, habría que revisar, porque dicen que la cuchara saca lo que hay adentro de la olla. O la manzana no cae lejos de la... La manzana no cae lejos del árbol. Precisamente creo que este es el ejemplo de lo que no tiene que pasar en las campañas. Creo que nos tenemos que ir deben de mentir en las campañas, nos tenemos que ir a un tema de propuestas, tenemos que ir a un tema de quiénes son los candidatos, qué representan los candidatos, cuál es su pasado, etcétera, etcétera, y no lo que está haciendo aquí Yale. Perdón, doctor Javier Hurtado, ¿usted tiene una opinión sobre este tema? Bueno, yo lo que te puedo decir es que es lamentable estas situaciones de índole personal y este tipo de dimes y diretes. Pero por otro lado también pues eso demuestra la importancia, como decía yo, de las redes sociales. Todo ese escándalo se generó a partir de un tuit. Así es. Y luego otra vez ahí se generó todo un hilo ahí, como le llaman, terrible, ¿no? Entonces yo pienso que de mi parte yo no quiero opinar sobre una cuestión que me parece a mí lamentable y de índole meramente personal. Yo más bien lo que quisiera decir, Jonás, es que pues es lamentable que el tiempo de una campaña se gaste en eso, cuando más bien se deberían de estar discutiendo propuestas. A mí me parece que debería de haber alguna plataforma, algún mecanismo a través del cual que lo hiciera tanto el Instituto Electoral o que los mismos partidos pónganse de acuerdo, por favor, y genérenle a los ciudadanos elementos de contraste para poder tomar una mejor decisión en el momento de la elección. Es decir, pueden agrupar las diferentes propuestas a través de ciertos temas, segmentos temáticos, y lo que cada quien propone en cada tema. Hace años yo me acuerdo que se hizo un ejercicio de esa naturaleza, incluso yo hice un ejercicio de ese tipo, y entonces es muy interesante porque tú vas seleccionando, tú no sabes quién es, no te ponen quién es el partido que propone eso, y ya cuando terminas tú de hacer ese cuestionario, te dicen por quién votarías, y a veces te genera sorpresas, fíjate. Sí, claro. Entonces yo pienso que un ejercicio de esa naturaleza, claro, sobre propuestas, ayuda mucho más que si dijo, que no dijo, que cosas de esas que me parecen muy lamentables, ¿no? Bueno, estamos platicando con el doctor Javier Hurtado del Colegio de Jalisco, con Ricardo Rodríguez Jiménez, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Estado, y también con Yaitul Polemski. Ella es la delegada del Comité Nacional de Morena aquí en el Estado. Ya tiene usted ahí los temas. Después de esta pausa, les quiero preguntar sobre un asunto nacional. Bueno, no sé si usted se sienta cercano o cercana al asunto de Guerrero, pero el caso de Félix Salgado Macedonio, oiga, bueno, mínimo nos tiene que generar una opinión. Les voy a plantear esto y al regreso de esta pausa estamos con ese tema. Evelyn Salgado es la candidata, es la hija primero es la hija de Félix Salgado y ahora es la candidata de Morena al gobierno del estado de Guerrero. Bueno, yo creo que el asunto de Michoacán quedó un poquito, digamos, más revisado. Creo que estamos a distancia, conformes, pero pues la señorita, porque es una señorita, no sé. Evelyn Salgado, Ricardo Rodríguez. Señora es divorciada, ¿no? Bueno, no sé. ya no sé tanto, doctor, ya no sé tanto. Bueno, yo hice. Pero es una joven muy guapa, Evelyn Salgado Pineda, es la hija de Félix Salgado Macedonio. Después de todo lo que hemos visto, escuchado, de todo lo que hemos leído, a ver, Ricardo, ¿qué opinan en Movimiento Ciudadano sobre este asunto? Miren, nosotros creemos que termina siendo una burla lo que ha hecho Morena, que por cierto antes lo criticaban cuando este tipo de ejercicios se hacían en algunos otros estados por algunos otros partidos políticos en donde algún gobernador proponía que sea la esposa o algún pariente, y hoy en día que tienen la capacidad de realizarlo, en el momento en que se quedan sin
la posibilidad de que Félix Salgado sea candidato en Guerrero, pues tan simple y tan sencillo como que dicen, haremos una encuesta, yo lo pongo entre comillas porque no sé si sí fue una encuesta o no, y vamos a poner a la hija. Yo creo que el problema no es de la hija, porque no puede tener el delito de traer un papá detrás. O sea, el problema no es de la hija, sino es esta burla de que el propio Félix menciona que va a acompañar a la hija en todo su recorrido, que va a ir a los municipios, que va a hacer campaña con ella, y luego entonces el mensaje que se manda es, seguirá en su lógica de ser gobernador. Y yo pongo en duda el tema de las encuestas por un tema bien sencillo. Aquí hace 2 o 3 sesiones decía Yelcol que ellos no hacían encuestas porque el dinero lo dedicaban a algunos otros tipos de ejercicios aquí en Jalisco, pero en su convocatoria decían que todas las definiciones de las candidaturas iban a ser a través de encuestas. Entonces, si dicen que van a hacer a través de encuestas las definiciones y por otro lado dicen que no le invierten recursos a las encuestas porque quieren hacer mejores cosas con ese recurso, la pregunta es, ¿de verdad hay encuestas o no para este tipo de definiciones? A nosotros se nos hace lamentable lo que está pasando ahí y malo por los ciudadanos de ese estado. Doctor, digo, porque además Jacob Polensky nos pidió hablar hasta el final. ¿Usted qué opina de este ejercicio? Mira, el asunto este de que la hija de Félix Salgado haya sido seleccionada como candidata para sustituir a su papá, pues no me parece a mí que sea un fenómeno nuevo en México ni en el caso de los partidos políticos. Será cosa de unos 12 años, ustedes recordarán, en Tamaulipas asesinaron a un candidato a gobernador del PRI que se llamaba Rodolfo Torre Cantú, y quien lo sustituyó fue el hermano, o sea, pues, así, inmediatamente, Egidio, y que fue gobernador. 6 años completitos. Lo eligieron inmediatamente, o sea, por un asunto meramente emocional. En estas situaciones siempre influye mucho el asunto emocional, yo creo, ¿no? Haría un paréntesis y diría, yo creo que si Luis Donaldo Colosio hubiera tenido un hermano o un hijo mayor, pues cuando él fue asesinado hubieran puesto al hijo o al hermano, pero pusieron el que él decía que era su brother, a Cedillo. Entonces, me parece que en cierta forma, y más en México, en donde existe una situación de patrimonialización del poder público, entonces el que la hija de Félix Salgado haya sido electa como candidata, pues me parece compatible a la historia que ha venido existiendo en Aquí, México, doctor, ¿no? déjeme hacerle una puntualización porque me interesa en términos de información. Félix Salgado Macedonio no ha sido un político cuestionado en términos de su quehacer o su desempeño público, sino en términos de su desempeño privado. Es un hombre acusado de violaciones sexuales. No, sí, me Y parece. entonces es así como que, pues sigue esa el delegado obsesión de de A mí Félix. me parece muy grave eso, definitivamente, y sobre todo el hecho, no sé si lo comentamos la vez anterior, de que a una de las mujeres que lo acusó de violación, ahora resulta que la Comisión de Ética y Elecciones y Honestidad del Partido Morena dijo que estaba muerta, que había muerto en noviembre. Se llama Basilia Castañeda, esa mujer, y resulta que no está muerta y ya teme por su vida. Entonces eso, pues, por supuesto que es gravísimo. Y bueno, ya que tocaste eso, Jonás, se me da la impresión que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al cancelarle la candidatura a Félix Salgado, más bien como lo que quiso fue hacer lo que la justicia común, los tribunales de la justicia común y las procuradurías no habían hecho para procesarlo por esas acusaciones de violación. Y entonces la forma de castigarlo fue quitarle la candidatura, pero a mí me parece que son cosas totalmente distintas. Yo creo que Félix Salgado Macedonio debe de ser procesado, investigado a través de los tribunales del fuero común por un delito que se le imputa del fuero común, y los asuntos políticos que sean distintos. Ahora, si el pueblo de Guerrero, sabiendo eso, pues no le importa y dice que debe de ser su hija la que lo sustituya, bueno, pues eso es una opinión respetable. Yo le comentaba a Ricardo que antes de llegar aquí venía oyendo un noticiero y ahí estaban entrevistando al director de Parametría, que fue una de las empresas que hizo la encuesta del estado de Guerrero. Y él dijo comentó, porque él hizo 2 encuestas, hizo una encuesta en espejo y aparte otra adicional,
Y dijo que sí era, que efectivamente le salió así y que la gente de Guerrero, el 90% de la gente de Guerrero sabía que Félix Salgado Macedonio no había sido candidato y que le habían quitado la candidatura. Imagínate, es altísimo. 90. Entonces, el 90%, digo, y me parece todo el respeto, Francisco Abundes, director de parametría. Entonces, la gente estaba enterada y se decidió y dijo que querían que fuera señora o señorita. Anyway, doctor. Anyway. Muy guapa. Muy guapa. Muy guapa. Así como la señora Jacob. Sí, claro. Qué amables. Bueno, es la hija de Félix Salgado. Es la hija, y la gente quiso que así fuera. Entonces, bueno, pues ¿cuál es el problema, no? Entonces, recordemos En que términos incluso- electorales no hay ningún problema. No hay ninguno. El tema tiene que ver, me parece, doctor Javier Hurtado, Ricardo Rodríguez, pues con los antecedentes de Claro, de pero es Félix como Salgado. digo yo pienso que Félix Salgado debe de ser procesado por las autoridades correspondientes, en primer lugar por el Ministerio Público y después por un juez que conozca de la causa. Jacob, ¿sabe qué dijo Félix Salgado? ¿Qué dijo? Que se va a chingar ¿A quién? a los consejeros del INE. Usted, como delegada de Morena en Jalisco. Bueno, yo no lo oí, ¿eh? Bueno, yo se lo platico. y no lo leí en un diario secreto. A ver, platíquenos su Bueno, postura. primero vamos aclarando, ¿no? Porque para que deje de estar con este problema existencial, mi querido compañero. Están confundiendo dos cosas. Son dos tipos de encuestas, ¿no? Nosotros, Morena, hacemos encuestas para elegir a nuestros candidatos de acuerdo a lo que está establecido en nuestro estatuto. Yo como delegada del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Jalisco, hice un mundo de entrevistas para seleccionar, porque se apuntaron todos los que pudieron apuntarse. Claro. Y entonces Ustedes abrieron la convocatoria. Pero sí, fue tremendo. Y entonces tuve que hacer muchísimas entrevistas para de ahí seleccionar, reducir el número y mandarlo al Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo Nacional tiene una reunión con la Comisión de Elecciones, de la que yo no formo parte, y ahí pasa una criba más y se reduce este número. Seleccionan, revisan, ven qué méritos tienen, y un número menor ya se manda a las encuestas. A las encuestas normalmente son de 5 personas, ¿no? Ha habido a veces 4 o 6, pero normalmente son 5 personas las que se encuestan. ¿Y quién son encuestados? Pues dependiendo si es el distrito o el municipio, así que ahí deciden los jaliscienses. ¿A quién quieren de la encuesta? De los que se apuntaron. En el caso de Jalisco. En el caso de Ok. Jalisco, o sea, en cada lugar deciden, no lo decide ni el delegado, ni el presidente del partido, ni las comisiones, lo deciden localmente. Ese es un tipo de encuestas que sí hacemos. ¿Qué encuestas son las que yo dije la vez pasada? Que no gastamos normalmente, así de estar haciendo encuestas o trackings constantemente, son en cómo vamos en las elecciones. Nosotros lo pulsamos con lo que la gente te dice en la calle, lo vas viendo, ya más cercano, ya haces encuestas, pero mientras no gastamos. Entonces, nada más digo, son dos cosas distintas, ¿sí? Es lo que quisiera aclarar. En el caso de Félix Guerrero, Salgado. yo Jacob, creo que ¿usted está de acuerdo lo que en que dice sea la el hija doctor- la candidata? Bueno, pero es que ella tiene todo el derecho. Es una mujer que además hace trabajo político. Ella tiene una carrera política, tiene todo el derecho. Creo que además la gente que votó, yo también respeto mucho a Paco Agundis, creo que es una espléndida empresa encuestadora. Y creo que si consultaste en Guerrero porque se solidarizan con el propio Félix, pues era más fácil que votaran por Evelyn, ¿no? Eso no me extraña por el tema. Perdóneme. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, es que así es, y yo lo que estoy de acuerdo es que decidan en Guerrero quién quiere que los gobierne. Eso no lo pueden decidir en Jalisco. No, a mí lo que me sorprende es que Jalisco definitivamente esté no. tan interesado de los temas de Guerrero Creo, en lugar de Jacob, estar interesado en los temas de Jalisco. en México, en todo México estamos interesados en los temas No, de Guerrero. está muy bien que se interesen y que se enteren, y aquí me da mucho gusto que nos des la oportunidad de comentarlo. A mí me pareció que el comentario que hace el doctor es espléndido, efectivamente, y que no hay que mezclar una cosa con la Perfecto. otra. Oye, si los Sí, de la Ricardo. Ciudad de México, de Morena, están interesados en Jalisco, ¿por qué nosotros no podríamos estar interesados en los temas de Guerrero? A ver, No hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Qué te puedo fíjense yo aquí decir? la pregunta Medio del millón. necio. Félix también dijo que de todos modos va a gobernar Guerrero. Esa frase la dijo Félix también, a través de su hija. O sea, el mensaje es ese. La pregunta del millón es, ¿por qué la obsesión de Morena de que
Félix sea gobernador? Creo que esa es la parte que tienen que contestar. Ve y pregúntaselos a los de Guerrero. Son los que es votan, son que los la que van a la dirigencia de encuesta. Morena no le haya hecho caso a las mujeres de Morena, que entre muchas mujeres de este país y de Guerrero pedían que un violador no fuera gobernador, ni a través de su persona, ni de un tercero. Porque somos respetuosos y de la cada pregunta estado, del que en cada millón, estado decidan. ¿por qué la obsesión de Morena de poner candidatos con este perfil? Candidatos con acusaciones o señalamientos ¿Qué es esto? de violación, de abuso sexual. Es una lista de los morenistas que son candidatos y que están en la mira por distintos señalamientos por abuso sexual, como el diputado Benjamín Saúl Huerta, diputado de Puebla, que lo encontraron violándose a un jovencito de 15 años en la Ciudad de México. Dos, ¿no? Está Félix, creo que hay dos denuncias. Dos muchachitos. Creo que hay dos denuncias, exactamente. Luego está Félix Salgado con el antecedente que Bueno, ya conocemos. es el nombre está más David famoso. Monreal con lo que hizo, y además todos los mexicanos tuvimos oportunidad de ver en un mitin en donde a dos de las candidatas les pasaba la mano. Y aquí hay otros 4 morenistas que traen antecedentes, que tienen este perfil, y la pregunta del millón es ¿por qué Morena está obsesionado? Quizás no en presentar este tipo de candidatos, porque alguien podría decir, oye, pues a lo mejor no sabían que eran así, pero ya que los descubren, ya que los señalan, ya que los denuncian, la pregunta es ¿por qué los sostienen? ¿A ellos personalmente o a través de terceros, como lo están haciendo en el caso de Guerrero? Jacob, ¿sí hay una obsesión por sostener a estas personas? Por supuesto que solamente en la mente de aquí del compañero de Movimiento Ciudadano. Porque en Voy a Morena decir, hay mira, una corriente muy fuerte. en el momento que feminista. salió el caso del diputado, de inmediato hubo una reacción y se desaforó al diputado. Creo David que Monreal. cada caso se ha visto, se ha atendido como tal. Creo que el caso de David Monreal, la propia mujer a la que tocó comentaba que había sido así como que accidental, pero voy a decir, si quieren abrimos, ¿por qué? Y te invito a que abramos un espacio en el que se pueda atender. ¿Cuánto Movimiento Ciudadano atiende las quejas de las mujeres? Porque tienen 4 presidentes municipales que han violentado mujeres y Movimiento Ciudadano no ha hecho ni mu. Y la senadora que estuvo aquí el otro día tampoco. Y yo dije, vamos a hablar de mujeres, abran un día el tema, vamos a hablar de violencia. Y les traigo caso por caso de Movimiento Claro, Ciudadano. y vale las ese expresiones, debate. hasta las que hace su candidato en Nuevo León, que es terrible los casos de lo que nosotros dice con otra estamos esfera, otra de esfera. acuerdo en que haya un debate de esa Hablemos del naturaleza, tema porque porque no tienen se puede violencia de permitir la género violencia de los política de género. presidentes municipales Ricardo, en MC. Creo yo que sí vale. yo sí quiero aprovechar la oportunidad para decirles que en Canal 10 Quiero TV nuestro compromiso fundamental con la agenda feminista y sobre todo nuestro compromiso y nuestra solidaridad con todas las mujeres que sufren violencia. Absolutamente. Porque eso es una realidad que nos ocurre Absolutamente. todos los días en Jalisco y en cualquier rincón del país. Doctor, ya no le di la palabra, pero si me permite, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Yo quisiera que por favor nos platiquen de los mecanismos para las elecciones, este asunto de las encuestas. A mí sí me sorprenden. Y mire que ya no me cuezo al primer hervor. Yo recuerdo que los partidos políticos hacían mucha presunción de sus mecanismos democráticos, pero estamos viviendo otros tiempos. Y ustedes que saben del tema, yo soy un simple observador, ya me dirán de eso. Vamos a la pausa. Esto es Nosotros Decimos, Elecciones 2021. Bien, estamos de regreso. Nosotros decimos Elecciones 2021. Me acompañan y les agradezco por su tiempo. Ricardo Rodríguez Jiménez, empiezo, de izquierda a derecha. Él es el coordinador de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Está Jacob Polemski, que es la delegada del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, aquí en el Estado. Y el doctor Javier Hurtado González. Él es académico, catedrático del Colegio de Jalisco. Déjenme plantearles un asunto un poquito ajeno a lo que está hirviendo en las campañas electorales y creo que en los próximos días vamos a ver un montón de cosas. Pero este tema de elegir a candidatos con encuestas, cuando yo era estudiante de ciencias políticas, y el doctor lo sabe porque alguna vez me dio 2 o 3 sopes, ¿Sabes? lo que se ponderaba era la democracia
la elección entre los militantes de los partidos. Hoy, Jacob, hace unos minutos observábamos cómo, por ejemplo, la hija de Félix Salgado, pues sale en 2 días, en una elección, en un fin de semana, porque lo que urge es determinar quién va a sustituir a Félix Salgado Macedonio. Y llevamos ya tiempo viendo cómo la Presidencia de la República pondera estas encuestas con los ciudadanos. ¿Estamos ante un cambio de paradigma o ante un engaño democrático? Se lo pregunto a usted primero y luego les doy la voz a ellos. No, no estamos ante ningún engaño, lo acabo de plantear y explicar que lo tenemos en los propios estatutos. Sí, un cambio de paradigma. No aceptamos que sea los partidos con dedazo quien decida quiénes son los candidatos y que sea una élite la que esté tomando todas las decisiones. En mi partido, Morena, nosotros somos un partido diferente, definitivamente somos un partido diferente y queremos que la gente se involucre, participe, actúe. El Estatuto de Morena establece que hasta el 50% de los candidatos pueden ser externos. Por lo tanto, no los iba a elegir adentro del partido. Por otra parte, y los pluris hasta el 30%. Entonces, ¿qué queremos? Que la gente decida, que decidan en cada lugar, que no sean decisiones internas de un pequeño grupo. Porque si no son los mismos que le dan de vueltas a los mismos y de ahí no sales. Y yo creo que la política nos interesa, nos importa a todos, que hay mucha gente con enorme capacidad, con ganas de participar y que una verdadera democracia le debe de dar oportunidad a todos. Déjeme insistir. ¿En serio se consultó a los guerrerenses sobre si la hija de Félix Salgado podía ser la candidata de gobernadora? Mira, yo no estuve en ese proceso, pero conozco Claro que no. a Morena y te puedo decir que sí. Y qué bueno que fue aquí el doctor que te comenta la entrevista que le hacen a Paco Agundis, que es una gente absolutamente seria y que fue quien realizó esa encuesta y quien valida los resultados de la encuesta. Entonces, por supuesto, la decisión la toman los guerrerenses. Muy bien. Ricardo Rodríguez, ¿cuál es su opinión sobre este mecanismo de elección de candidatos? Porque déjenme plantearles a los tres. Creo que si algo nos ha fallado en la democracia mexicana es qué candidatos nos proponen los partidos. Claro. Los ciudadanos estamos un poco al margen. A ver, ¿ustedes qué yo creo que el problema es la simulación. Es decir, si un día alguien llega y dice, es que vamos a hacer procesos democráticos para sacar candidatos y los fingen, eso está mal, porque es simulación. Si dicen que van a hacer encuestas y no las hacen, eso está mal, porque es simulación. El tema es ser muy claros. En el caso de Movimiento Ciudadano, nosotros tenemos en nuestros estatutos establecido que es una Asamblea Estatal Electoral quien define los candidatos, todos los candidatos. Y para poder llegar a ese momento de la Asamblea Electoral, nosotros hacemos un proceso muy claro, desde lo local, en cada uno de los municipios, en cada uno de los distritos, con muchos meses de anticipación, nos empezamos a preparar. Vemos cuál es nuestra circunstancia, nos diagnosticamos, empezamos a prospectar lo que quisiéramos hacer y en función de eso, y con muchas reglas como el tema de género que se nos atraviesa, el tema de acciones afirmativas de jóvenes, el tema de indígenas, con todos estos elementos construimos decisiones. ¿Son procesos difíciles? Sí, y para sacarlos bien hay que hacer política. Nosotros estamos muy orgullosos porque en este proceso interno, y además yo los invito a que revisen la historia, normalmente el partido en el poder en los procesos intermedios se desbaratan internamente en sus procesos intermedios. Nosotros tuvimos la capacidad de hacer un ejercicio y que prácticamente todo nos saliera bien y que además saliéramos con las mejores y los mejores candidatos. Bueno, eso lo dice usted. Por supuesto, y candidatos que ya vienen repitiendo por haber estado en distintas posiciones o personas totalmente externas a nosotros. Traemos a un Manuel Herrera, que fue presidente de CCIJ, traemos a un Mauro Garza, que fue presidente de Coparmex, a un Horacio Fernández de la Fundación Jalisco Sin Hambre. Traemos distintos perfiles externos que tuvimos la capacidad de internamente ponernos de acuerdo para ir por ellos e invitarlos a este proceso. Muy bien. Doctor Javier Hurtado, desde el escritorio del académico, ¿usted cómo ve este asunto de las encuestas? Se lo pregunto así porque a mí me resulta francamente raro. Mira, yo creo que en la introducción que hacías al tema dabas al clavo cuando mencionaste también de que tú estudiaste ciencias políticas
y que ahí pues se ponderaba mucho la selección democrática de los candidatos. Efectivamente, yo pienso que debemos de partir de eso. Y volviendo un poco a tu pregunta, yo pienso que es un cambio de paradigma, definitivamente, es un cambio de paradigma. Mira, de 1996 a 2007 se vivió, por decirlo así, una época de un boom democrático en el caso de los partidos políticos, porque se estableció en la Constitución la obligación de la selección democrática de candidatos. E incluso hubo una resolución del INE, lo que explicaban ellos y del Tribunal Electoral, qué debía interpretarse y entenderse por democracia. Y hubo un caso, yo no sé si ustedes lo recuerdan, en que, por ejemplo, le dieron para atrás el INE al registro en el Partido Verde del Niño Verde, porque habían utilizado mecanismos para nada democráticos. Pero esos fueron otros tiempos, definitivamente. Eso nos duró solamente 11 años, de 1996 a 2007. Viene la reforma electoral de 2007 y ¿qué es lo que ocurre ahí? Pues como toda reforma hay pasos para adelante y pasos para atrás. En uno de los pasos para atrás, a mi juicio, fue que se estableció ahora en la Constitución un giro de 180 grados y pasamos de la obligación democrática de los candidatos por parte de los partidos políticos a la sacrosanta independencia y autonomía y no violación y no intervención ni de Dios en los asuntos internos de los partidos políticos. Está total y absolutamente prohibido que incluso Dios intervenga en la vida interna de los partidos políticos. Claro, así bueno, te va. si intervienen unos Si se te ocurre intervenir en la vida interna de un partido político, así te va. Olvídate, no te la acabas. Entonces, si los partidos políticos quieren poner en sus estatutos, porque luego hay una resolución también del INE, de que los estatutos forman parte del sistema jurídico electoral mexicano, si ellos quieren poner en sus estatutos que los candidatos se eligen por revelación divina, y si están los estatutos, se van a elegir por revelación divina, y está avalado por las autoridades, y está avalado por el INE, y está avalado por el Tribunal Electoral. Entonces, el problema no es de que en un partido elijan a los candidatos por dedazo, en otros por revelación divina, en otros por aclamación, y en otros por encuesta. Yo creo que ese no es el problema. Eso lo permite precisamente la Constitución a partir del precepto que establece que nadie, ninguna autoridad absolutamente puede intervenir en los asuntos internos de un partido político. Y está conceptualizado que la selección de candidatos y de dirigentes es un asunto interno de un partido político. Y si quieren elegirlos por la ouija lo eligen y eso es legal y legítimo. Así de sencillo. Entonces, si quieres tú establecer encuestas, es por encuestas. Por dedazo es dedazo. Y todos los partidos inventaron eso del Comisión Nacional de Elecciones, que es el Comité Ejecutivo Nacional, incluso más chiquito. Son 5 miembros en muchos partidos políticos los que deciden todas las candidaturas. Pero por favor, por ejemplo, se acabaron aquellos tiempos en que el PAN era el partido político más democrático. Eso ya no existe. Ahora las candidaturas se elige esa Comisión Nacional de Elecciones que existe en todos los partidos por disposición de ley. Y si esa Comisión Nacional de Elecciones dice así va el método y lo registran ante el Instituto Nacional Electoral, así se elige y no hay nadie que pueda cuestionarlo. Concluyo diciendo lo siguiente. Eso es muy lamentable, sin lugar a dudas fue un gran retroceso en la democracia mexicana, para los que dicen que hemos avanzado en la democracia, eso fue un enorme retroceso, enorme, terrible. ¿Por qué lo pongo? Lo pongo en comparación, por ejemplo, con lo que ocurre en Alemania. En Alemania, por disposición legal, está establecido que los partidos políticos deben seleccionar a sus candidatos por métodos democráticos y que la autoridad electoral supervisa que esa selección se haga efectivamente por métodos democráticos. Ahí está una enorme diferencia. Ya nos va a quedar muy poco tiempo, sé que nuestros compañeros en producción nos van a dar el tiempo, pero Jetbull, ¿usted qué opina sobre ese tema? ¿Cree que Morena, pase lo que pase, va a sostener este tema de las encuestas? Bueno, pues por lo pronto no hay un plan de hacer cambios. Morena necesita hacer una reforma definitivamente de estatutos porque los estatutos de Morena nacieron como los estatutos de un partido minoritario y de un partido de oposición. Hoy ni somos minoritarios ni somos de oposición, nos urge hacer una reforma. Pero ¿qué reforma? Esa la tienen que definirse en un congreso los 3,000 congresistas que forman parte de Morena y que son los que pueden hacer la modificación del estatuto. Un excelente apunte, gracias, Jake.
Ricardo, ustedes en No, Movimiento Ciudadano. nosotros estamos muy satisfechos con la forma en que procesamos internamente para definir nuestros candidatos y nuestras candidatas. El resultado lo tenemos ahí. Fuimos capaces de sacar todo con orden, en tiempo, estar listos para hacer campaña y tener las mejores propuestas de las mejores mujeres, los mejores hombres para este proceso electoral. Creemos que nos funciona y así vamos a seguir. Déjenme hacerles un último apunte y puede agregar, Jacob. El tema de la paridad funcionó en estas elecciones 2021. ¿Sí funcionó? A ver, ¿usted qué opina, Jacob? Mira, siendo mujer y alguien que cree que debe de haber el mismo derecho para todos los hombres que para todas las mujeres, puede decir que ha sido bastante complejo para ciertos municipios, que hay y hemos firmado como México la Agenda 2030. La Agenda 2030 plantea que para 2030 el 50% de las mujeres, el 50% serán mujeres y el 50% serán hombres en todos y cada uno de los cargos. Morena se ha adelantado, Morena, inclusive antes de que fuera por ley en México, hoy es por ley, cumplía con que fuera el 50%. Fuimos el único partido que cumplió en 2015, en 2018. Lo estamos haciendo y lo estamos cumpliendo ahora, lo mismo que hemos cumplido con jóvenes, que como con indígenas. Éramos los únicos que en el Congreso tendríamos. Jacob, perdón que la interrumpa, pero en el tema de los indígenas, la prima del presidente, candidata indígena. Simulación. No, mira, tristemente, y aquí el doctor lo podrá decir, se plantea, yo puedo decir que yo cuando era senadora peleé muchísimo, sobre todo por los afrodescendientes, porque no tenían los derechos realmente validados en la Constitución, porque se planteaba que tenías que tener un porcentaje de la lengua originaria. Hoy, bueno, esto se ha modificado y se ha cambiado, pero te sale con el tema de que tiene que ser por libre adscripción, ¿verdad, doctor? Ay, y no eso lo sé. es un tema pues, que Ya, para mí tecnicismos complejo, extras. tecnicismos que valdría la pena, y creo que bueno, todo esto tendrá que seguirse atendiendo y revisando. Perdón, nos quedan 30 segundos. Ay, caray. Ricardo y el doctor. No, yo nada más quiero, para beneficio de los ciudadanos que nos escuchan, por la danza de propuestas, muchas veces que nos bajan el cielo y las estrellas, yo nada más quiero decir a los ciudadanos que estén muy atentos y pendientes de las propuestas que hagan los candidatos, porque de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, es causal de revocación de mandato, doy lectura textual, artículo 83, fracción 2, incumplir compromisos de campaña, programas, proyectos o acciones de gobiernos propuestos en su plataforma electoral. O sea, que estén atentos a los que proponen los candidatos. Si les proponen algo, que lo cumplan. Y si no lo cumplan, pueden solicitarle la revocación de mandato y está establecido en la ley. Excelente Artículo punto. 83, fracción 2 de la Ley de Participación Ciudadana. Don Ricardo, 5 segundos. Pues muchas gracias. Es mentira lo que dijo, que son el único partido que cumplen esto. Todos los partidos 100%. estamos obligados desde hace muchos procesos y por eso todos cumplimos. Y ahorita se darán cuenta que el que más está apoyando el tema de las mujeres es Movimiento Ciudadano en todas las candidaturas, porque estamos convencidos que la evolución mexicana será feminista o no será. Así estamos convencidos y lo estamos haciendo. Jacob. Puro rollo. Bueno, Pero puro no, rollo, pero voy a decir. decir una cosa. Le traje una solicitud de empleo Caray, caray. a Ricardo, porque es muy aplicado, sabe subrayar muy bien, nada más tienes que firmar. Ya ¿Para lo qué? comenté. ¿Para registrarlo en Morena? No, lo vamos, no, es una Sí, sí, solicitud de sí. empleo para el área O sea, me quieren- jurídica. La Y verdad, para el área jurídica la verdad es porque que, como sabe diría subrayar muy un bien. célebre exgobernador, me da un poquito de asquito la posibilidad de No, llenar ¿qué la pasó? solicitud. ¿Qué No, no pasó? la No tienes la voy que a llenar, ya aceptar. te la llenamos. Muchas gracias. Bueno, entonces te traje un premio de consolación. Un premio de No, consolación. qué barbaridad. Unos marcadores para Jacob. que sigas subrayando. Muy amable, gracias, doctor Javier Hurtado, Ricardo Rodríguez. A ustedes sobre todo. Esto es, nosotros decimos, elecciones 2021. No hemos terminado. Nos vemos el lunes próximo. Buenas noches.